Imagine usted esta escena por un momento. Un cementerio vigilado por soldados, helicópteros sobrevolando lentamente el cielo de Jalisco, decenas de patrullas estacionadas alrededor, y en medio de todo ese silencio, una carroza fúnebre transportando un ataúd dorado. No es el funeral de un presidente, no es el funeral de una celebridad, es el entierro de Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero lo que ocurrió ese día en Zapopan, en el estado de Jalisco, no fue un funeral cualquiera. Hubo tensión, hubo rumores, hubo un enorme despliegue de seguridad, y muchos mexicanos se preguntaban lo mismo. ¿Qué significa realmente la muerte de uno de los capos más poderosos del narcotráfico? Quédese conmigo, porque esta historia tiene muchos detalles que quizá usted no conocía. Los orígenes de El Mencho. Antes de hablar del funeral, debemos entender quién era este hombre. Nemesio Oseguera Cervantes nació en una zona rural del estado de Michoacán. Su infancia fue humilde. Como muchos jóvenes de su generación, creció en un entorno donde el narcotráfico ya estaba presente en la vida cotidiana. En su juventud, emigró a Estados Unidos buscando trabajo. Pero su historia tomó un camino distinto. Durante su estancia en ese país, fue detenido por delitos relacionados con drogas y posteriormente deportado a México. Ese regreso marcaría el inicio de una etapa que cambiaría el mapa del crimen organizado. Poco a poco, comenzó a involucrarse en redes de narcotráfico. Primero en organizaciones más pequeñas, después en grupos que operaban en el occidente del país. Y aquí es donde comienza una de las historias más importantes del narcotráfico moderno en México. El nacimiento del CJNG. A comienzos de la década de 2010 apareció una nueva organización criminal, el Cártel Jalisco, Nueva Generación, conocido como CJNG. Su crecimiento fue rápido, muy rápido. En pocos años, el grupo comenzó a expandirse por distintas regiones del país. Según informes de seguridad, el CJNGE utilizó tácticas muy agresivas, armas de alto poder, vehículos blindados y una estructura organizada casi como un grupo militar. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, el cartel logró controlar rutas clave para el tráfico internacional de drogas, desde México hacia Estados Unidos, Europa y otros mercados. Las autoridades estadounidenses incluso ofrecieron $15 millones de recompensa por información que permitiera capturarlo. Era uno de los hombres más buscados del planeta, pero durante años logró mantenerse oculto, hasta que finalmente ocurrió algo inesperado. El operativo que cambió todo, el 22 de febrero de 2026, fuerzas del ejército mexicano lanzaron un operativo en el municipio de Tapalpa. La operación buscaba capturar a miembros del círculo cercano del líder del cartel. Pero lo que encontraron fue mucho más grande. Durante el operativo se produjo un enfrentamiento armado. Los escoltas del capo abrieron fuego contra las fuerzas militares. El intercambio de disparos fue intenso. En medio de ese enfrentamiento, el Mencho resultó gravemente herido. Según informes oficiales, recibió múltiples impactos de bala. Las autoridades intentaron trasladarlo en helicóptero para recibir atención médica, pero murió poco después. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más preocupante. La reacción violenta. Tras confirmarse la muerte del líder del cartel, comenzaron disturbios en varias regiones del país. Vehículos incendiados, carreteras bloqueadas, ataques armados. En algunos estados hubo momentos de verdadero caos. Muchas personas temían una escalada de violencia. Analistas y autoridades se preguntaban, ¿quién tomaría ahora el control del cartel? Dale like, suscríbete y activa la campanita para que podamos seguir brindando este tipo de noticias. ¿Se desataría una lucha interna? ¿O el grupo continuaría funcionando con la misma fuerza? Mientras tanto, la familia del narcotraficante preparaba el funeral, y lo que ocurriría en ese funeral también llamaría la atención del país. El velorio. El cuerpo fue entregado a la familia después de que las autoridades confirmaran su identidad mediante pruebas forenses. El velorio se realizó en una funeraria de Guadalajara. Desde el primer momento hubo presencia de seguridad.
Elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales vigilaban los alrededores. Las calles cercanas estaban controladas. Nadie quería que el funeral se convirtiera en un punto de conflicto. Dentro de la funeraria comenzaron a llegar flores. Primero algunas coronas, luego decenas, después cientos. Muchos arreglos tenían forma de gallo, un símbolo asociado al narcotraficante. El lugar estaba lleno de silencio y tensión. Periodistas observaban desde la distancia. Vecinos miraban con curiosidad y las autoridades vigilaban cada movimiento. Pero lo más sorprendente aún estaba por ocurrir. El cortejo fúnebre. El 2 de marzo comenzó el traslado final. La carroza fúnebre salió de la funeraria rumbo al cementerio. El destino era el Panteón Recinto de la Paz. Pero el trayecto parecía más un operativo militar que un funeral. Patrullas escoltaban la carroza, vehículos del ejército vigilaban el recorrido, helicópteros sobrevolaban el cielo. Imagine usted ver pasar ese convoy. Una carroza negra, soldados armados, cámaras grabando desde lejos. No era un funeral común, era el entierro de un hombre que había marcado una época del narcotráfico. El ataúd dorado. Cuando el cortejo llegó al cementerio ocurrió algo que llamó la atención de todos. El ataúd. Era un féretro dorado. Brillante, lujoso, un contraste muy fuerte con la presencia militar que rodeaba el lugar. Algunos medios compararon ese tipo de féretro con los utilizados en funerales de celebridades. Mientras tanto, el acceso al cementerio estaba restringido. Solo familiares y personas cercanas pudieron entrar. La ceremonia fue breve. Música regional mexicana sonó durante algunos momentos, y poco después, el ataúd fue llevado a su lugar final. Pero la historia de esta familia no termina ahí. La familia del Mencho. Uno de los nombres más conocidos relacionados con el cartel es el de su esposa, Rosalinda González Valencia. Durante años fue señalada por autoridades como parte de la estructura financiera del grupo. En 2021 fue detenida por el ejército mexicano, acusada de operaciones de lavado de dinero. Su arresto provocó reacciones violentas del cartel en aquel momento. Otro personaje importante es su hijo, Rubén Oseguera González. Durante años fue considerado uno de los principales líderes del CJNG. Actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, enfrentando cargos relacionados con narcotráfico. Imagine usted esta escena familiar. Un padre enterrado, un hijo en prisión, una familia marcada por décadas de crimen organizado. Momento de reflexión. Y aquí quiero hacerle una pregunta. Imagine que usted está en ese cementerio, viendo el ataúd, viendo los soldados, viendo las flores. ¿Usted qué pensaría? ¿Es el final de una historia? ¿O simplemente el inicio de otra? Porque cuando desaparece un líder criminal, muchas veces el problema no desaparece, solo cambia. Consecuencias del narcotráfico. El narcotráfico no es solo una historia de capos, es una historia de consecuencias, comunidades enteras viviendo con miedo, miles de familias afectadas, jóvenes que terminan atrapados en un mundo de violencia. Por eso es importante recordar algo. Detrás de cada líder criminal famoso, hay también miles de víctimas que nunca aparecen en las noticias. Reflexión final. El funeral de Nemesio. Oseguera Cervantes fue un evento lleno de símbolos, lujo, seguridad, misterio, pero también deja muchas preguntas. ¿Puede México superar el narcotráfico? Imagine usted un país diferente, un país donde los jóvenes tengan oportunidades, donde las familias puedan vivir en paz. ¿Cree usted que ese futuro es posible? Muchos mexicanos creen que sí, y trabajan cada día para lograrlo. Despedida. Hoy la historia de El Mencho terminó en un cementerio, pero la historia de México continúa, y el verdadero final será el día en que la violencia desaparezca. Por eso quiero terminar este video con un mensaje sincero. Bendiciones para todo el pueblo mexicano, para quienes luchan cada día por un país mejor, para quienes sueñan con un futuro sin narcotráfico, porque cuando un pueblo se une, las cosas pueden cambiar, y entre todos, seguro que algún día lo conseguiremos. Gracias por escuchar esta historia.